Saludos, bienvenidos al canal Creador de Imperios. Vamos a continuar con el ciclo de formación de Forex. Esta es una estadística sumamente interesante para aquellas personas que quieran conocer un poco más la liquidez, el flujo de efectivo que tenemos en el mercado de Forex. Pues miren nada más, el mercado de Forex diario mueve 5.3 trillones de dólares. Lo que significa que eso mueve mucho más que el PIB mundial cuando lo calculamos. Es decir, que en esas 24 horas que tiene el día, nosotros tenemos la oportunidad de comercializar mucho dinero. O sea, eso quiere decir que se hace comercio, se mueve mucho dinero, se hacen transacciones con ese valor de 5.3 trillones de dólares. Forex es el único mercado que funciona 24 horas al día. Fíjense que en el caso de la bolsa de valores, por ejemplo, no funciona 24 horas al día. Ustedes saben que a las 5 o a las 6, dependiendo del país donde se encuentre, cierra el mercado y vuelve a abrir al otro día en eso de las 8 o las 9, dependiendo del país donde se encuentre. Pero realmente no funciona 24 horas como en el caso de este mercado de Forex. El mercado de Forex es el mercado más fluido del mundo y como hay mucha fluidez, tenemos muchas oportunidades. Hay mucha liquidez también, se mueve mucho el dinero, el efectivo. Eso nos puede brindar muchas oportunidades en el día para nosotros operar, para nosotros entrar en el mercado. Dependiendo del tipo de trader que tú seas, ya sea un intraday, que lo vamos a ver más adelante, el volumen comercial, en resumen podemos decir que el volumen comercial de Forex es 4 veces el Producto Interno Bruto Mundial. Ya ustedes pueden saber si se mueve dinero en este mercado diario. Fíjense en esta gráfica, el volumen que representa la gran cantidad de dinero que se maneja en Forex diario en comparación con el mercado futuro y con el mercado de la bolsa de valores. Fíjense la gran diferencia que hay. Tipo de trader. Hay diferentes tipos de trader. Eso va a depender siempre del tiempo que tú tengas disponible y del tipo de personalidad. Tiene mucho que ver con tu personalidad. El tipo de trader que tú quieras hacer va a depender mucho de tu personalidad y de tu disponibilidad de tiempo. Porque si tú eres una persona que no te gusta esperar mucho para entrar a una operación, seguramente no puedas ser swing trader o position traders, porque son personas que tienen que esperar el momento adecuado y quizás duren semanas, incluso meses, para entrar en una posición. El scalper son aquellos operadores que hacen sus ejecuciones, operaciones, que duran segundos, incluso minutos. Los day traders son aquellos que buscan entradas que pueden durar de un minuto a varias horas, pero importante, cierran al final del día. O sea, no dejan una operación abierta hasta el otro día. Estos pueden durar varias horas, 4, 5, 6 horas con una operación, pero la cierran al final del día. Por eso se llaman day traders. Pueden durar varios días, incluso semanas, tanto con una operación abierta como esperando para entrar en una operación. Los position traders son los que hacen inversiones a largo plazo, ya sea durante 6, 7 meses, 3 o 4 meses, años, 2 años, 3 años, dependiendo. Hay dos tipos de análisis en Forex. Esto es importante porque también es bueno tenerlo en cuenta antes de iniciarse en este mundo para que tú sepas qué te es más útil, dónde tú puedes encajar más, qué tipo de análisis vas a hacer o qué vas a seguir. Tenemos el fundamental y tenemos el técnico. El fundamental básicamente considera todos los aspectos que influyen en la economía de un país y el técnico
es simplemente seguir la acción del precio a través del gráfico. El análisis fundamental. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Cuando sucede un acontecimiento que impacta la economía de un país, eso influye en el movimiento del precio. Por ejemplo, cuando hay elecciones, cuando hay campaña política en Estados Unidos, eso afecta de manera positiva o negativa el precio del dólar. Por lo tanto, se verá reflejado en el gráfico que estamos analizando y en ese mercado de Forex, específicamente en las divisas que están con el dólar o que están en comparación o cotizando con el dólar. Política fiscal, cualquier regulación que emita un país también podría afectar de manera negativa o positiva su moneda. Los datos de intereses son aquellos que emite un banco central, por ejemplo, que emite el gobierno, la inflación, el empleo, el desempleo. Todo eso puede afectar negativa o positivamente la cotización de una moneda. Considera la diferencia entre las economías de dos países, porque acuérdense que Forex estamos hablando de divisas, de pares de divisas. O sea, estamos uniendo la divisa de dos países a la vez. Entonces, dependiendo de en qué país sucedan estos eventos, pues podría haber reflejado en el gráfico, en un aumento del precio o en una disminución del precio. El análisis técnico. El análisis técnico en este caso es lo que nosotros vamos a explicar aquí y donde nos vamos a enfocar. No estoy diciendo que el análisis fundamental sea menos importante, pero la estrategia que nosotros vamos a enseñar aquí tiene mucho que ver con el análisis técnico, acción del precio. Vamos a seguir cuáles son los patrones del precio, soporte, resistencia, lo vamos a utilizar, indicadores técnicos, patrones de velas. En fin, el análisis técnico es básicamente estudiar el gráfico y tomar decisiones basadas en lo que nosotros vemos en el gráfico. No necesitamos fundamental. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante y obviamente se pueden hacer la combinación de ambos análisis. Tú puedes estar pendiente a la noticia de un país y puedes también estar haciendo análisis técnico en el gráfico. O sea, puedes estar simplemente analizando el gráfico, viendo los movimientos del precio, los impulsos, los retrocesos, la resistencia, los soportes, los patrones que se forman, los indicadores técnicos, pero también puedes estar pendiente a noticias importantes que puedan impactar la moneda que tú estás siguiendo. El precio tiene tres movimientos, vamos a decirlo así. Quizá hay otras personas que definen que hay otros movimientos, otro tipo de movimientos, pero lo vamos a resumir en estos tres estilos de movimiento que tiene el precio. Un movimiento alcista, mírenlo ahí por ejemplo, eso en general podemos decir que es un movimiento alcista. El precio se está moviendo al alza, aunque tenga su pequeño retroceso, pero el movimiento grande es un movimiento alcista. Un movimiento bajista, el precio tiene su movimiento bajista. Fíjense aquí que el precio ha ido bajando, ha ido descendiendo. Aquí ha ido aumentando. Y aquí una corrección que también se le conoce como rango. Es simplemente cuando el precio fluctúa de una zona, de esta zona, vuelve a esta zona y se mantiene en ese rango. O sea, se mantiene aquí. Entonces básicamente el precio está haciendo una corrección para seguir un movimiento alcista o para continuar un movimiento bajista. Eso también se conoce como rango, luego lo explicaremos mejor. Una tendencia alcista versus una tendencia bajista. ¿Qué es una tendencia? La manera más simple de nosotros explicar una tendencia alcista, en este caso esta,
Es decir, que una tendencia alcista es simplemente un conjunto de máximo y mínimo ascendente. Fíjense, tenemos un máximo aquí, tenemos uno más alto todavía, tenemos otro que se está produciendo mucho más alto. Ya eso me constituye a mí, junto con estos mínimos que son también ascendentes, un movimiento alcista o una tendencia alcista. No lo vamos a complicar mucho con definiciones. Cada vez que nosotros veamos estos movimientos, estamos en una tendencia alcista. La tendencia no tiene que ser perfecta, o sea, no tiene que crearme movimientos tan claros como estos, pero sí debe estar compuesta de movimientos alcistas en este caso, o sea, de mínimo cada vez más alto y máximo también cada vez más alto. Importante mencionar que las tendencias pueden ser una tendencia rápida, por ejemplo, que cuando me produce mínimo que no alcanzan la zona del máximo anterior, por así decirlo, y además se dan movimientos rápidos como este que vemos aquí. Tenemos una tendencia normal, es cuando el precio vuelve a buscar esta zona aquí en este caso de soporte, sigue su camino, pero además los impulsos básicamente recorren en la misma distancia, los impulsos y los retrocesos. Eso es lo que se llama una tendencia armónica, una tendencia normal, y la última viene siendo una tendencia lenta, un movimiento lento. El precio va subiendo, pero realmente va al paso y puede durar mucho tiempo haciendo ese movimiento. Fíjense que estos mínimos penetran los máximos anteriores. Por eso es una tendencia lenta esa. Bueno, señores, no soy muy bueno dibujando, como ustedes sabrán, pero lo importante es que entiendan el concepto. Lo mismo sucede con una tendencia bajista. Es prácticamente la misma definición, pero a la inversa. En lugar de ser máximos y mínimos ascendentes, en este caso son máximos y mínimo descendentes. Fíjense, aquí tenemos el primer mínimo, primer máximo, segundo mínimo descendente, segundo máximo descendente. O sea que vienen siendo más bajos que los anteriores. Básicamente es lo mismo. Entonces, también la velocidad, tenemos tres tipos de velocidad. Hay una que es rápida, una tendencia rápida bajista. Hay otra que es normal, armónica. Esta es la normal, armónica, lo más armónica posible, y por ahí se va. Y también hay una tendencia bajista lenta. El precio sigue descendiendo, pero de manera lenta. Básicamente son esas tres. Entonces, cuando hablemos de tendencia, tenemos que tener claro esos conceptos. Una tendencia bajista, una tendencia alcista, sí, pero es lenta, es rápida, es normal, tiene armonía, no tiene armonía. Correcciones o rangos, los famosos rangos, están compuestos de dos vertientes, una resistencia y un soporte. La resistencia viene siendo la parte, una zona en donde el precio ha llegado varias veces, lo ha respetado esa zona y se devuelve. O sea, se convierte en una zona relevante. Y por eso una resistencia. O sea que el precio se resiste a esa zona. Se le hace difícil penetrarla. Entonces, el soporte, o sea, una zona donde el precio gira varias veces. Fíjense que ha topado varias veces en esa zona y no logra penetrar. Por lo tanto, se convierte en una zona de soporte importante. El rango se puede definir como una zona en donde el precio fluctúa
de una resistencia a un soporte. O sea, de una resistencia a un soporte y viceversa, de un soporte a una resistencia. Se mantiene ahí el precio durante un tiempo. Entonces el precio puede romper la resistencia para continuar su camino alcista o puede romper el soporte para continuar su camino bajista. Ahora bien, hay diferentes tipos de rango también. Este es un rango lateral, pero tenemos rango dinámico. ¿Qué son estos? Esto puede ser un rango dinámico. O sea, el precio fluctúa entre esta zona y esta otra zona y se mantiene ahí durante un tiempo. Esto viene siendo una resistencia dinámica y esto viene siendo un soporte dinámico en ese caso. También podría ser un rango bajista. El precio fluctúa entre esas dos zonas. Ahí tenemos una resistencia dinámica nuevamente y aquí un soporte dinámico nuevamente. Eso es lo que se conoce como rangos o correcciones. Claro, en algunas ocasiones deberíamos ver las correcciones y los rangos por separado, porque puede no ser un rango, pero sí puede ser una corrección. O sea, no siempre el rango estará marcado, así como en este caso, tan alineado. Puede ser que la zona esté haciendo esto y aún sigue siendo una corrección. Vamos a dejar el video hasta aquí. Si les gustó el video, denle me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal y cualquier duda nos las dejan en los comentarios.